Observemos detenidamente la siguiente diapositiva. En la primera lámina nosotros podemos observar que están entablando un diálogo, sin embargo, uno de ellos no desea escuchar a la otra persona. Se sobreentienden que puede ser padre e hijo. Muy bien, algo así como oídos sordos y no escuchar con atención lo que le dice la otra persona. ¿Qué está sucediendo? Muy bien, habríamos que preguntarnos qué sucede entre ambos. ¿Por qué esta negativa? Muy bien. Y vemos un título que nos dice rebeldía. Muy bien. Entonces analizamos. ¿Será que la rebeldía es una característica en alguna de nuestras etapas en la vida? ¿Será que la rebeldía es una forma de expresar el rechazo o el no querer entender explicaciones de otra persona? ¿O simplemente es una etapa un poco de complejidad en la cual la persona simplemente está pasando por un momento difícil y no está apto como para poder entablar un diálogo ameno? ¿Y por qué no sucede? ¿Por qué no queremos escuchar? ¿Por qué no sabemos escuchar? ¿Por qué nos negamos? Habría muchas interrogantes que responder. Analicemos esta segunda lámina. Aquí observamos a una pareja que está mirando a su hija y ambos están preocupados por lo que no hay una buena comunicación, buen diálogo, y el padre pregunta por qué se comporta así. Y la hija se pregunta por qué no me entienden. ¿Por qué no me entienden? Está como que de repente renegando de esta situación. Pero ¿qué sucede? Que hay una coincidencia en la hija y en el hijo. Hay una coincidencia. Y la coincidencia está en que al parecer están entrando o son adolescentes. Se ve a la señorita bastante joven y también al chico. Entonces, vemos que hay una característica en ambos, que podría ser el grupo etario al cual pertenece. Bueno, ella se siente incomprendida. Se siente incomprendida por los padres. Y los padres no entienden por qué se comporta así. Lo que sucede es que cuando se es un niño, siempre quieren estar cerca a mamá y a papá. Y cuando ellos tienen que salir, de repente a trabajar, de repente a un compromiso, los hijos hasta lloran por los padres, porque no quieren quedarse solos, quieren estar con ellos siempre en forma permanente. Quieren que los padres los acompañen al colegio, que los recoja del colegio. Quieren llegar a casa y encontrar a mamá, encontrar a papá. Cuando ellos no están, porque de repente están laborando, están tristes. Cuando llega mamá y papá, ¿cómo festejan? Están felices. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa
cuando ya no se es un niño? ¿Qué sucede cuando ya se convierte en un adolescente? ¿Qué cambia toda esta situación? Ahora el adolescente ya no quiere que mamá y papá lo recojan del colegio. Increíble. Qué choque tan fuerte para los padres. El hijo o la hija no quieren que los recojan en el colegio. Mamá, déjame 2 cuadras antes, por favor, ya aquí nomás, hasta aquí nomás acompáñame. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Ah, es que está entrando la adolescencia. Hay algo que cambió aquí. Muy bien. Y por eso la pregunta es, ¿por qué se comportan así? Muy bien. Veamos los temas que vamos a desarrollar. Tenemos ahí la adolescencia, la adultez, tanto la adultez temprana como la adultez intermedia, la adultez tardía o senectud. Muy bien, estos son los puntos que vamos a ver hoy día, ya que cuando nosotros hablamos pues de la adolescencia, tenemos varios puntos que desarrollar, recordando pues que la adolescencia tiene un desarrollo físico que caracteriza básicamente a esta edad, y eso son las características sexuales primarias y las características sexuales secundarias. Pero nosotros debemos recordar que cuando mencionamos desarrollo humano, vamos a verlo como lo hicimos en la clase pasada, el desarrollo en cada una de estas etapas desde el punto de vista físico, ¿no? Las características físicas de las personas que corresponden a ese grupo etario. Vamos a ver en las características físicas, pues las características sexuales, a las características primarias, secundarias, y también vamos a ver el aspecto cognitivo. Cuando hablamos del aspecto cognitivo, sí, como le hemos dicho también pasada, sobre la teoría de Piaget, que explica cuando una persona está pues ya en la adolescencia, se caracteriza porque ya están en la parte de las operaciones formales, que corresponde a un egocentrismo racional. Y cuando hablamos del desarrollo del razonamiento moral, vamos a mencionar a Colbert, quien habla sobre razonamiento moral desde el punto de vista preconvencional, convencional y postconvencional. Y obviamente tenemos que mencionar también el desarrollo cognitivo a Piaget, con las operaciones formales, con el punto que habla acerca del egocentrismo racional como característica de la adolescencia. Y cuando hablamos del desarrollo psicosocial, debemos mencionar a los puntos desde el punto de vista de Erikson, los puntos de conflicto, como es identidad versus confusión de roles. Y cuando hablamos de la adultez, recordemos que la adultez se subdivide en 3 fases: la adultez temprana, la adultez intermedia y la adultez tardía o senectud. En la adultez temprana está, pues, oscila entre los 20 y 40 años. En la adultez intermedia, entre los 40 y 65 años. Y la adultez tardía o senectud de los 65 años hacia adelante. Muy bien, entonces
Empecemos con la adolescencia, que oscila entre los 11 y 20 años de edad. Y esta palabra, adolescencia, viene del latín adolescere, que significa crecer, ¿no? Y hay algo muy peculiar en esta etapa, que son las características físicas y también psicológicas del adolescente, ya que la adolescencia es una etapa comprendida entre los 11 y 20 años, en la cual es una etapa que el ser humano se encuentra muy relacionado con el contexto sociocultural. Es decir, que el aspecto sociocultural de alguna manera marca a la adolescencia, que es el paso de la niñez a la adultez, y que se da pues mediante un rito simbólico, en la cual el niño ya es considerado como si fuese un adulto, ¿no? Esto principalmente se le veía en la sociedad occidental, en la época de la revolución industrial, se veía pues al niño como si fuera un adulto en miniatura. Es por eso que ustedes podían ver a los niños, a los adolescentes, trabajando en fábricas, etcétera, ¿no? Hasta que salió una ley en el cual protege al adolescente. Pero esto va a cambiar, es relativo según la sociedad cultural en la cual se ha desarrollado el adolescente, puesto que siempre hay edades referenciales y también siempre hay una variabilidad cultural. Pero es muy importante que nosotros nos reconozcamos como tal y se respete a nuestras características físicas según como corresponde, como debe darse, ¿no? En cualquiera que fuera el contexto sociocultural en que se encuentra el ser humano. Bien, entonces, en cuanto al desarrollo físico, la adolescencia comienza con la pubertad. Cuando nosotros hablamos de la pubertad, debemos entender que la persona va a alcanzar la madurez sexual y la capacidad para reproducirse. En el caso del varón, el proceso de espermatogénesis permite a su organismo producir espermatozoides, y cuando el varón libera por primera vez sus espermatozoides, se denomina espermaquia. Y la calidad de producción del esperma mejora, ya incluso podríamos decir que es capaz de fertilizar el óvulo. Entonces, en la mujer, la adquisición de la capacidad reproductiva se va a evidenciar con la menarquía, que es la primera liberación de óvulos, en el caso de la mujer. En el desarrollo físico, tenemos características sexuales primarias y características sexuales secundarias. En este caso, en las características sexuales primarias, vamos a darnos cuenta, por ejemplo, en el caso de varón, que hay una maduración de los testículos y un crecimiento del pene. Y también hay una producción de la hormona sexual testosterona. Las mujeres, eso es en el caso de los hombres, ¿no? En el caso de las mujeres, existe una maduración de los óvulos, útero, vagina y producción de las hormonas sexuales, tales como el estrógeno y la progesterona. En cuanto a los hombres, las características sexuales secundarias es la voz gruesa, el ensanchamiento del tórax y hombro, aumento
de masa muscular, vello facial y púbico, ¿no? Entonces, ese es en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, desarrollo de glándulas mamarias, ensanchamiento de caderas, vello púbico, etcétera. Bien, es en cuanto del caso de las mujeres. Entonces, esto tiene que ver con el desarrollo físico, ¿no?, del adolescente, en las cuales, repito, hay características sexuales primarias y características sexuales secundarias, ¿no? Muy bien. Ahora veamos nosotros aquí, en la adolescencia, sobre el desarrollo físico, pubertad, que tiene que ver con la madurez sexual, capacidad reproductiva y crecimiento de estatura. Muy bien. Entonces podemos observar en la lámina la voz más aguda en el caso de y en el caso de los hombres, la voz más gruesa. En el caso de las mujeres, caderas más anchas, ¿no? Hay crecimiento de los pechos, vello corporal y también vello axilar. En el caso de los hombres, con voz más grave, crece abundante barba, los músculos más desarrollados y crece el vello en las axilas y en la... Bien, es el caso de los hombres. En cuanto a las características sexuales, es decir, los cambios físicos en el adolescente, ¿no? Veamos esos cambios físicos. Haciendo un feedback, recordamos nosotros que la adolescencia, en cuanto a la pubertad, en el aspecto físico, hay madurez sexual, capacidad reproductiva y crecimiento de la estatura. Muy bien. Los cambios sexuales, básicamente tenemos nosotros al estadio operacional formal. Muy bien. En el adolescente, en el caso del desarrollo cognitivo, tenemos el estadio operacional formal. ¿Qué implica eso? Implica que el adolescente puede hacer algo más que en la etapa anterior, porque el adolescente puede manipular los objetos y situaciones. Entonces, es una característica. Así, ante una población, representa otras situaciones que todavía no existen. El adolescente, en el aspecto del desarrollo cognitivo, cuando hablamos de desarrollo cognitivo, pues hablamos acerca del nivel de su pensamiento, por ejemplo. Básicamente se va a preocupar por algo que todavía no existe. Es decir, ¿qué me depara el destino? ¿Cuál va a ser mi futuro? Es decir, objetos o situaciones hipotéticas, así ante un problema, representan situaciones que todavía no existen, ¿no? Por eso desde el adolescente empieza a preocuparse por su futuro, ¿no? ¿Qué quiero ser? ¿Qué voy a hacer? Etcétera. Esa es una de las preocupaciones más fuertes del adolescente. Y vemos pues que básicamente Piaget le llamó pensamiento hipotético deductivo, ¿no? Le llamó pensamiento hipotético deductivo, en la cual su indicador, ¿no? Es el procesamiento hipotético deductivo, porque ha alcanzado el estadio de las operaciones formales. Es decir, que con su pensamiento puede entender conceptos que no son concretos y aprender conceptos abstractos como la justicia, democracia, dignidad. En cuanto
En cuanto al egocentrismo racional, el adolescente, sin embargo, es todavía no ha superado de todo su egocentrismo y puede sufrir una conclusión conocida como egocentrismo racional. Consiste en exagerar la importancia de los hechos y sus propios pensamientos frente a la dificultad para comprender opiniones que son contrarias a la de él. Entonces, vemos cómo características físicas del adolescente hemos visto el estadio operacional formal y egocentrismo racional. Y en cuanto a ya el desarrollo del aspecto importante de las características y de los cambios físicos del adolescente, tenemos también un punto interesante. El adolescente piensa que todos viven en función a él o a ella. De tal manera que siempre está acicalándose, peinándose, arreglándose, ¿no? Cuida mucho de su vestir, de su peso, cuida mucho de su peinado y incluso se cuida consumiendo el aceite de oliva, cuida su autoestima, su peso. Entonces, básicamente, pueden presentarse en esta fase algunos desórdenes alimenticios o porque se cuida tanto su imagen que no pretende de repente engordar y no busca realmente que las personas de repente piensen que todas las personas están preocupadas de su forma de vestirse, de su autoestima, la forma como se presenta, etcétera. Y a veces tanta preocupación puede llegar a que tenga algún desorden alimenticio o de imagen corporal, ¿no? Entonces, ese es en cuanto a la audiencia imaginaria. Haciendo un feedback para responder lo que nos pregunta Gianfranco, recordemos ese egocentrismo racional, recordemos a los niños cuando todo es yo, mío, ¿no? El cumpleaños de Pepito, ella piensa que es cumpleaños de ella también. Cumpleaños de Lucho también es cumpleaños de ella. Su cumpleaños es de ella, obviamente. Entonces, siempre hay un egocentrismo. Ahora, en el adolescente, más bien ese egocentrismo racional se va a ver cuando realmente exagera la importancia que le brinda a sus propios pensamientos. Y además, como es egocentrista, no acepta que hay otras personas que tengan otro punto de vista, ¿no? Ese es el egocentrismo racional, ¿no? Que consiste en exagerar la importancia que le brinda a sus propios pensamientos frente a la dificultad para comprender opiniones distintas a la suya. Muy bien. En cuanto a la audiencia imaginaria, por ejemplo, el adolescente tiene una gran preocupación por su imagen y para eso cuida de su vestir, cuida de su peinado, de su peso, etc. Si tal preocupación se va a rebasar, va a sobredimensionar, puede generar dificultades en la autoestima y en casos psicopatológicos puede presentarse desórdenes alimenticios o en la imagen corporal. En cuanto, aquí haciendo un feedback, las características del adolescente son la realidad como parte de lo posible. Tu lógica es si P, entonces Q. El pensamiento abstracto
mundo de las ideas y los valores, pensamiento hipotético deductivo, y se inicia con madurez cognitiva y egocentrismo racional. Eso es en la adolescencia, en el estadio operacional formal, ¿correcto? Y vemos aquí otro ejemplo, en esa diapositiva, resuelve silogismo, ¿no? Porque ya tiene un pensamiento más abstracto. Otra característica aquí en el estadio operacional formal, es la audiencia imaginaria. Como les vuelvo a repetir, de alguna manera, cuando nosotros hablamos de la audiencia imaginaria, pensamos que somos el punto eje de la atención de todos. Podemos percibir que todos nos miran, se quieren acercar a nosotros. Sin embargo, realmente nosotros cuando queremos interactuar nos preocupa mucho la imagen, ¿no? La preocupación de la imagen. Por ejemplo, la forma como te vistes, tu peinado, etcétera. Puesto que se puede generar ciertas limitaciones en la imagen corporal. De ahí tenemos la fabulación personal. En este caso, el docente tiene todo lo relacionado a lo único y el especial. Por ello, en ocasiones se considera a veces invulnerable, ¿no? Entonces, aquí vemos la lámina, bastante ilustrativo, donde dice audiencia imaginaria. La mamá le dice, Lucía, por favor, ve a comprar a la tienda algunos ingredientes. Y Lucía, antes cuando era niña, ni bien escuchaba que la mamá le enviaba a comprar, salía corriendo. Pero ahora Lucía se esconde. Lucía no quiere afrontar, no quiere salir, porque piensa que todo el mundo está pendiente en ella, en lo que hace. Entonces va a exagerar esa experiencia que la vida le ha otorgado. En la audiencia imaginaria, Lucía piensa que todo el mundo le está mirando, le está observando cómo se viste, cómo calza, y por eso su peso, ¿no? Y a veces puede llegar a extremos y eso puede producir desórdenes alimenticios como tanto como bulimia o anorexia también. Entonces, la audiencia imaginaria es porque cree que todas las personas siempre están pendientes en cómo se está vistiendo, cómo está actuando, etc. Y eso hace que a veces la mamá le dice a la hija, ve a comprar, y la mamá piensa que ya fue a comprar, y Lucía sigue acicalándose, ¿no? Porque me va a ver Pepito, me va a ver Robertito, me va a ver Juancito. Entonces, ella tiene su audiencia imaginaria, ¿correcto? Y lo otro es la fabulación personal. Es cuando el adolescente cree que todo lo relacionado a él es único y especial. Por ejemplo, Lucho le dice, mamá, por favor, dame permiso para salir. Y bueno, antes la mamá no se preocupaba mucho por el permiso porque sabía que Lucho, su pasión es el fútbol, y se iba al parque a jugar fútbol con sus amigos y el fútbol estaba frente a su casa, no había mayor inquietud. Pero ahora ya Luchito ya no es un niño, es un adolescente. Entonces ahora mamá le pregunta, Lucho, ¿con quiénes vas a estar? Con mis amigos, mamá. ¿Quiere que te dé permiso para ir a dónde? Ay, mamá, no, quiero saber a dónde vas a ir. Ah, que nos vamos a ir con unos amigos a Cañete. ¿A Cañete? ¿Cómo? Sí, mamá, está cerca. ¿Cómo que cerca? De ninguna manera. Entonces ahora la mamá tiene que estar preocupada porque ya
no es un niño, es un adolescente y a veces tiende a hacer las cosas como si él fuera lo único, el más especial. En ese sentido, la mamá le dice, ¿qué vas a hacer con tus amigos ahí en Cañete? No, que vamos a hacer canotaje, que vamos a ir a pasear. Entonces, canotajes ni siquiera tienes tu ni nada para protegerte. No, no, mamá, no pasa nada. A mí nunca me pasa nada, mamá. O sea, los adolescentes cuando llegan a esta edad se creen realmente invulnerables y a veces asumen retos que eh, realmente son muy difíciles. Invulnerable se refiere, Anaís, a que el adolescente cree que a él no le va a pasar nada. Él es algo así como que cree que él es Superman, no le va a pasar nada. A mí no me pasa nada, mamá. Hijito, están asaltando. No, yo le pego, no pasa nada. Dice, él es lo máximo, ¿no? A esto se refiere. Entonces, el adolescente cuando llega a esta etapa, pues, por eso es esto de la fabulación personal justamente consiste en que todo lo que está relacionado a él, pues es único, es especial y él, pues, es invulnerable, ¿no? O sea, que a él no le pasa nada, ¿no? Las chicas también a veces, ¿no? Mamá, me voy al cumpleaños de mi amiga. ¿Al cumpleaños de tu amiga? Sí, mamá. ¿Y a qué hora vas a regresar? Ah, a las 2 de la mañana. ¿Cómo? ¿2 de la mañana? Pero esa hora es peligrosa. No, salen al encuentro, mamá, si vamos a estar en grupo, como que si en grupo no le va a suceder nada, ¿no? Porque justamente se sienten invulnerables. Es una situación que el adolescente llega al momento, pues, de asumir estos riesgos. Y Carlos nos dice que terminan a veces en el hospital, en la cárcel, y a veces es así, ¿no? Los padres terminan solucionando los problemas porque ellos se están pues con de la fabulación personal, pues, ¿no? De sentirse invulnerables. Y ya cuando nos pasa, cuando ya pasamos esa etapa de la adolescencia, a veces ya jóvenes o adultos, a veces nos ponemos a pensar que yo hacía esto, me iba, no pensaba en las consecuencias o que me iba a pasar algo, ¿no? Esa etapa. Ahora, si bien es cierto, no es una regla tácita de que todos los adolescentes tengan que pasar por la fabulación personal. Hay adolescentes que no necesariamente no tienen estas características, ¿no? Entonces, es de alguna manera, digamos, algunos adolescentes sí lo tienen, otros no, en fin. Pero también hay otras formas que se evidencia esto de la fabulación personal, como por ejemplo, hay jóvenes que les gustan los deportes que son peligrosos, ¿no? Hay, por ejemplo, hay deportes pues que realmente se arriesga mucho la vida, ¿no? Yo sé que algunos mencionan que, bueno, cuando se tiene cuidado, pero de todos modos hay situaciones de riesgo, por ejemplo, eh, el irse por las montañas, el alpinismo, en fin, hay situaciones bastante difíciles a veces, ¿no? Deportes que puedan ser realmente de riesgo. O también a veces se ven involucrados en situaciones de discusiones acaloradas que puedan llegar a los puños, a las peleas, y eso también a veces puede causar situaciones realmente difíciles, devastadoras, ¿no? Y o sea que, obviamente, como les vuelvo a repetir, no es que sea algo universal, ¿no? No todos los adolescentes eh, buscan deportes de alto riesgo o están participando en diferentes enfrentamientos, peleas, discusiones, sino que digamos, son características que en algunos casos se dan, ¿no? En algunos casos. Bien, veamos ahora sobre el razonamiento moral. Ok, aquí vemos nosotros sobre la adolescencia, sobre el desarrollo moral. ¿Qué sucede pues aquí en esta fase? En realidad, sabemos nosotros que la vida en sí es bastante complicada y a veces suceden situaciones que puedan escapar de nuestras manos o que simplemente nosotros no podemos controlar. Pero también es cierto
que a veces pasan situaciones muy tristes, en la cual uno tiene que asumir sí o sí las dificultades y afrontar los problemas. Hoy en día, incluso, ¿no? Hoy en día estamos en una situación bastante difícil con esto del COVID. Cada día es increíble. Nos enteramos que ha perdido la vida un familiar o un vecino o una amistad y es bastante difícil, ¿no? O los familiares de nuestros amigos también. Entonces, es, hay situaciones que nos llevan a, a un extremo de crisis en la cual realmente tendríamos que tomar una decisión. Pero ahí está el problema. A veces las decisiones que se tienen que tomar pueden llegar a ser un dilema moral. Porque esto del razonamiento moral tiene que ver pues con la capacidad que el ser humano, que la persona tiene de poder distinguir entre el bien y el mal, ¿no? Qué difícil poder distinguir entre el bien y el mal, de entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces, a veces tenemos que tomar una decisión y eso crea un dilema. Un dilema, pues, es cuando el individuo tiene que elegir entre dos alternativas y a veces ahí está la encrucijada, puesto que ese dilema moral se va a producir cuando tú tienes que elegir entre dos alternativas, pero los dos de repente son situaciones muy difíciles y debes elegir el mal menor. Hay situaciones bastante complejas, ¿no? Por ejemplo, si tuvieras que elegir entre la vida de una madre que está gestando y la vida del bebé que está llevando en el vientre, porque de repente si el embarazo avanza, puede estar en peligro de muerte la vida de la madre. Y el interrumpir el embarazo implica quitarle la vida a ese ser que se está formando en el vientre de mamá. Entonces, la vida a veces es bastante compleja, ¿no? Y, y cuando tenemos que enfrentar una situación, se crea a veces ese dilema moral. Escoger entre dos alternativas, pero se debe escoger entre dos alternativas, de decir, elegir el mal menor. Pero los dos son tristes, ¿no? Por ejemplo, entre la vida de la madre y la vida del hijo, o sea, alguien va a perder la vida. ¿Y por qué elegir la vida de la madre cuando de repente ese niño es el futuro científico que podría dar grandes aportes a la humanidad? ¿Y con qué derecho nosotros tomar esa decisión? Miren, la situación es bastante difícil. Por eso es un dilema moral, ¿no? Se trata a veces de una situación, a veces también que pueda ser censurable en el nivel ético, pero de alguna manera también podríamos estar entre la espada y la pared en elegir ser una persona altruista, bondadosa, o simplemente, simplemente no serlo, pero ser una persona responsable, cuidadosa del aspecto laboral. En fin, eh, Lawrence Kohlberg nos hablaba de que en el ser humano existen diferentes etapas en el desarrollo del razonamiento moral. Y Kohlberg usaba un dilema que había planteado Haynes, ¿no? Este dilema que realmente nos hace pensar mucho, ¿no? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si estuviéramos en esa situación? Por ejemplo,
eh, digamos, el dilema de James pues consistía en que él tenía una esposa muy enferma y que esta señora estaba prácticamente a punto de morir si es que no tomaba un medicamento. Pero ¿qué pasaba? La medicina justamente que iba a adquirir esta señora era sumamente costosa y además no tenía la medicina. Así que el esposo quería salvarle la vida y por lo tanto él quiere adquirir esa medicina para salvarle la vida porque es lo único que le va a salvar la vida. Sin embargo, había un problema, que esa medicina era tan costosa que él no tenía el dinero para pagar esa medicina. Entonces, si es que él no compraba, no adquiría esa medicina, obviamente ella iba a morir. Así que él en su desesperación, ya que desgraciadamente no tenía el dinero suficiente para adquirir esa medicina, se va a la farmacia y solicita pues que se lo faciliten, que le den la medicina, que le donen la medicina, dado que su esposa está a punto de morir si es que no toma ese medicamento. Entonces, el farmacéutico supongamos que el farmacéutico es la persona que trabaja en esa farmacia, pero no es el dueño, es solamente trabaja. Entonces le dice, obviamente, yo no puedo donarle esa medicina que es sumamente costosa porque yo no soy el dueño. Y si yo se lo doy a usted, se lo regalo, obviamente el dueño va a pensar que yo me la robé y voy a estar en problemas y voy a perder mi empleo. Entonces, miren la situación tan difícil, tan compleja y a veces así es la vida, pues, ¿no? Así que el farmacéutico se rehúsa a darle la medicina a este señor, al esposo de la señora que está muy grave, y el esposo se pone a pensar y dice, si me voy sin la medicina, prácticamente estoy matando a mi esposa, porque yo sé que es lo único que podría salvarle la vida, pero no tengo dinero y eso es un hecho, es una verdad absoluta, no tengo el dinero para adquirir esa medicina. El farmacéutico tampoco me lo puede donar porque si no, su jefe va a pensar que él robó y va a perder su empleo. Entonces, hay todo una situación compleja y difícil. Así que el esposo de la señora, en su desesperación, básicamente va a esperar que cierren la farmacia para que él finalmente ingrese a la fuerza a esa farmacia y robe la medicina. Ese es el dilema de Haynes, ¿no? Que Kohlberg utilizaba para explicar acerca del razonamiento moral, de desarrollo moral. Entonces, es una situación bastante difícil. Así que vamos a analizar esas respuestas que Kohlberg nos plantea. Por ejemplo, si establecemos 3 niveles de desarrollo moral, vamos a ver el nivel preconvencional, el nivel convencional y el nivel postconvencional. Entonces ahí tenemos nosotros 3 niveles. Recordando que cada uno de los niveles tiene sus propias características. Por ejemplo, tenemos el nivel preconvencional. Observemos la lámina. Y vemos nosotros que en el nivel preconvencional
Vemos ahí una imagen, ¿no? Donde de repente el hombre que está manejando el auto no respeta la señal de tránsito, no respeta el cambio de luz, no respeta la señal del semáforo. Y estando en luz roja que no debe cruzar, sin embargo, viola la regla y cruza. Otra situación, por ejemplo, y la pregunta ahí es, ¿la conducta es buena o mala en función a premios o castigos, ¿no? ¿Qué pasa en nuestra sociedad cuando él dice pasa la luz? Lo castigan y le ponen una multa. Ya, muy bien, una papeleta. Pero ¿qué sucede cuando se toma una decisión de alguna manera que estamos contra la espada y la pared, estamos hablando de entre la vida y la muerte, en la cual tenemos que, digamos, pensar en si obedecer las reglas o evitar una sanción o evitar un castigo? Por ejemplo, en el dilema de Haynes, habíamos planteado la pregunta sobre del esposo que tenía que adquirir un medicamento para salvarle la vida a la esposa. Muy bien. Entonces, tenemos el nivel preconvencional. La característica, el esposo ha hecho mal porque ahora irá a la cárcel. Bien. ¿Qué pasó? Estábamos hablando del esposo que está desesperado por llevarle el medicamento a su esposa. Sucede que este hombre, en su desesperación, quedándose ya solo, se preguntó, si no le llevo la medicina de mi esposa, ella va a morir y yo me voy a sentir culpable de su muerte. Porque si yo le llevo la medicina, sí se va a salvar. Así que decide ir a la farmacia, esperar que cierren la farmacia, que se vaya el farmacéutico de turno y decide ingresar a la farmacia a robar la medicina. Entonces, él sabe que está robando esa medicina, pero sabe que esa es la única forma que va a salvar a su esposa. ¿Qué pasaría si nosotros le preguntáramos, y tú también puedes hacerte la pregunta a ti mismo en forma interiorizada, le preguntáramos a las personas que tienen este pensamiento, este nivel preconvencional del desarrollo moral? En este nivel preconvencional, o sea que este es el razonamiento, el nivel de razonamiento que mayormente encontramos entre los niños menores a 10 años, la cual nos puede decir que lo bueno y lo malo lo definen los demás y que el sujeto piensa que debe obedecer las reglas para evitar un castigo o para recibir recompensas. Como vemos, hay una situación bastante difícil en la cual debemos pensar que este nivel de razonamiento, para este nivel de razonamiento se piensa que son los demás los que van a decir si eso es algo bueno o eso es algo malo. Y por lo tanto, uno debe evitar o debe obedecer reglas para evitar un castigo o para ser recompensado, ¿no? Muy bien. Y de alguna manera
va a actuar pues en defensa de sus propios beneficios personales, ¿no? En la etapa preconvencional. O sea que todavía vemos ahí una situación a veces de un pensamiento mucho más lógico, más concreto. Tenemos la convencional, el desarrollo moral convencional. Nos dice ahí, internaliza una norma o valor socialmente aceptados. En la cual, por ejemplo, si se le pregunta con respecto a la postura de este señor que entró a la farmacia o robó la medicina para salvarle la vida a su esposa. En el convencional nos diría que el esposo no debió robar porque robar no es algo bueno, es delito. Entonces, ahí nosotros vemos que desgraciadamente en este pensamiento de desarrollo moral convencional, en este nivel de razonamiento, lo bueno o lo malo lo define la sociedad, ¿correcto? La sociedad. Y más bien el sujeto asume como propio los valores y las normas morales del grupo, ¿no? Porque las va a internalizar, las va a incluir. Como dice ahí en la lámina, internaliza una norma o valor socialmente aceptado, ¿no? Muy bien. José me dice, si una persona no obedece una regla y no le importan las consecuencias, estaría en la preconvencional. En la preconvencional, recordemos, José, que el sujeto piensa que se deben obedecer las reglas para evitar castigo o para recibir recompensas. ¿Ah? Entonces, en el preconvencional dice que hay que obedecer las reglas para evitar castigos o para recibir recompensas. Es decir, que la persona actúa en defensa de sus propios beneficios personales. ¿Ah? Sí, Josecito, muy bien. Ok, entonces vimos el nivel preconvencional y el nivel convencional. Recordando pues que el nivel preconvencional, lo bueno y lo malo lo definen los demás y el sujeto piensa que debe obedecer las reglas para evitar un castigo o para recibir recompensa. En cambio, en el convencional, por ejemplo, los niños de repente de esta edad dirían pues que sí, dirían más bien que lo bueno y lo malo lo va a definir la sociedad, porque la sociedad es la que sabe, ¿no? Si eso es bueno o es malo, y por lo tanto va a internalizar los valores, las normas morales de grupo, ¿no? Los va a absorber, los va a hacer suya, lo va a internalizar. Y ahora tenemos la etapa postconvencional. En la etapa postconvencional tenemos nosotros la característica de la autonomía. En este caso, por ejemplo, el caso del hombre que se atrevió a entrar a la farmacia para robar la medicina porque quería salvarle la vida a su esposa. O sea, estaba entre la espada y la pared. O le salvo la vida a mi esposa o me vuelvo un delincuente. Bien. Pero en el postconvencional, más nos dice ahí ética, la conducta está regida por un principio. Nos dice ahí en el postconvencional que la persona es consciente, sabe que está en una situación recontra difícil, reconoce ese conflicto, pero no
evade el dilema, o sea, va a resolverlo, va a afrontarlo, va a considerarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el postconvencional diría, es bueno respetar la propiedad privada, pero si ésta se encuentra en conflicto con el derecho a la vida, entonces elijo la vida. Porque en ese nivel la persona reconoce estar en conflicto entre dos normas socialmente aceptables y trata de decidir entre ellas. No evade el dilema, considerados más extensos de lo que cualquier sociedad particular tiene. En otras palabras, diría que es no respetar la propiedad, pero si es conflicto con el derecho, entonces la. ¿Cómo así? El hombre estaba entre la espada y la pared, o se vuelve un delincuente, pero le salva la vida a su esposa, ¿no? Entonces, este es el nivel post-convencional eh, que va a buscar dar una respuesta a una situación de conflicto, de vulnerabilidad. Y básicamente la tercera parte de los adolescentes y jóvenes alcanzan un nivel de razonamiento moral post-convencional. La mayoría toma decisiones morales de tipo convencional, ¿no? Bien. Entendemos nosotros, por ejemplo, sabemos que la propiedad privada tiene sus restricciones, nadie debe ingresar a ella. Sin embargo, la otra vez pasó en la noticia que en Abancay hay unos edificios y uno de los últimos pisos estaba incendiando. Ustedes saben que el fuego avanza rápidamente y ya se arrasó con todo. Sin embargo, en esta oportunidad, digamos que sabemos nosotros que nadie puede ingresar a la casa de una persona en contra de su voluntad por ningún motivo, ¿no? Pero un joven que vendía caramelos estaba pasando por ahí y cuando se percata había un incendio. Entonces él se desespera, ¿no? Porque y ingresa a ese edificio. Sin embargo, sigue avanzando, avanzando y se va casi hasta el último piso porque veía que otras personas estaban como que socorriendo o ayudándose o escapándose, pero cuando estaba a punto de bajar para ver si alguien necesitaba ayuda, escucho un grito, pero muy tenue, casi con la justa, pero era un grito al fin y al cabo. Entonces, el fuego tiende a avanzar rápidamente por los pisos. Así que él ya estaba sintiendo mucho calor, se estaba sofocando. Y él tendría que pensar, ¿qué hago? O violo la propiedad privada, porque yo sé que está prohibido, por ejemplo, ingresar a una casa sin la autorización de las personas que viven ahí, ¿no? Ingreso a la fuerza para ver quién es la persona que está gritando o simplemente me voy. Y obviamente no sabré cuál será el destino de esa persona. Si murió en el incendio, en fin, cuando pude yo salvarlo. Ok, esto también es un dilema. Pero ¿qué hizo este joven? Rompió la puerta de ese departamento porque escuchaba un grito muy tenue, pero era grito, y encuentra a una anciana de 92 años, algo así, que estaba postrada en una cama y ella no podía caminar. Entonces sus familiares se iban a trabajar y la dejaban siempre en la ancianita. Y cuando ya regresaban, uno de ellos se turnaba para alimentarla. Pero este joven estuvo en un dilema moral también. Tenía que o
violentar ese departamento, entrar a la fuerza y sacar a la persona que le pide ayuda o dejarla ahí. Y si él hubiera tenido un pensamiento, digamos, convencional, diría, no, pues no, está prohibido que uno ingrese a una propiedad privada sin autorización. Pero cuando uno tiene el pensamiento postconvencional, dice, según los grandes principios éticos, nos dicen que antes de cualquier otra situación, primero es la vida del ser humano en el postconvencional. Por lo tanto, este joven rompió la puerta, ingresó, encontró a esta ancianita de más de 90 años que estaba postrada en la cama, y ya no podía pararse, y se la llevó entre brazos y bajó con ella hasta el primer piso, eran como un edificio de 13 pisos, y le salvó la vida. Obviamente, si él hubiera sido con un pensamiento muy estrecho, de repente preconvencional o convencional, no lo hubiera hecho porque diría, pues no, tenemos que respetar la propiedad privada. Pero en este caso era una emergencia, donde se va a ver la vida o la muerte. Así que tiene que tomar una decisión post-convencional y ayudar sí o sí a esa persona. Al final, lo que le estoy comentando es una noticia que salió en la televisión incluso, y después fue algo muy bonito porque cuando él bajó en brazos la tenía la ancianita, la dejó a buen recaudo y luego él desaparece. Y ya el periódico, la prensa, etcétera, empiezan a publicar acerca de este hecho anecdótico buscándolo a él y le dicen, por favor, preséntate que te tenemos una sorpresa. Bueno, él no lo hizo por eso, ¿no? Simplemente su espíritu de querer ayudar a alguien. Y obviamente tuvo que romper, porque si él decía, no, no puedo romper la puerta, entonces, porque eso está mal, estoy violentando la propiedad privada, entonces la abuelita simplemente hubiese muerto en ese momento, ¿no? Quemada. Es para darnos cuenta que esto del desarrollo moral es bastante complejo, ¿no? Pero ya tenemos más en cuenta, más claro, acerca de cómo es esto del desarrollo moral. Muy bien.